¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, después de su muerte, descendió al infierno? Este acto, cargado de misterio y simbolismo, ha sido objeto de debate durante siglos en el ámbito de la espiritualidad. ¿Qué propósito tenía este descenso? ¿Qué significado profundo se oculta detrás de este enigma que ha fascinado a creyentes y estudiosos por igual? Lejos de ser un simple detalle en la narrativa bíblica, este evento encierra verdades espirituales que pueden transformar nuestra comprensión sobre la vida, la muerte y la eternidad. Explorar este tema no solo te llevará a descubrir respuestas sorprendentes, sino que también te permitirá conectar con un mensaje de esperanza y redención que sigue siendo relevante hoy en día. Entender por qué Jesús fue al infierno no es solo un ejercicio teológico, sino una oportunidad para reflexionar sobre el poder del sacrificio, la victoria sobre las fuerzas del mal y el propósito divino en nuestras vidas. Este conocimiento puede iluminar aspectos de nuestra propia espiritualidad que quizá nunca antes habíamos considerado. Prepárate para desentrañar un misterio que no solo responde a preguntas fundamentales sobre la fe, sino que también ofrece una perspectiva renovada sobre el amor incondicional y la promesa de salvación. ¿Estás listo para descubrir la verdad que ha trascendido el tiempo? En el ámbito de la espiritualidad cristiana, uno de los temas más profundos y discutidos es el significado detrás de la muerte y resurrección de Jesús. Una pregunta que surge con frecuencia es: ¿por qué Jesús descendió al infierno después de morir? Este cuestionamiento no solo es teológico, sino también existencial, ya que aborda el propósito de su sacrificio y su conexión con la humanidad. Comprender este evento es esencial para quienes buscan profundizar en su fe y reflexionar sobre el amor divino. En este contexto, el descenso de Jesús al infierno no debe interpretarse como un castigo, sino como un acto de redención y victoria espiritual. Según las Escrituras, este acto simboliza la derrota del pecado y la liberación de las almas cautivas. Sin embargo, para muchos creyentes, esta idea puede resultar compleja, especialmente si no se comprenden los conceptos de salvación y reconciliación. Es importante destacar que este tema no solo tiene implicaciones teológicas, sino también personales. Representa la promesa de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina, independientemente de su situación espiritual. Por ello, explorar este evento desde una perspectiva bíblica y espiritual puede ofrecer consuelo y esperanza. Finalmente, este análisis invita a reflexionar sobre el poder transformador del sacrificio de Jesús y cómo su descenso al infierno resalta su compromiso con la humanidad en su totalidad. Tu participación es clave para seguir explorando temas tan profundos como por qué Jesús fue al infierno tras morir. Queremos saber tu opinión. Deja tus comentarios y enriquece esta conversación. Suscríbete para no perderte contenido que transformará tu perspectiva y únete a debates que nos ayudan a crecer juntos en conocimiento. Tu voz importa y juntos podemos aprender más cada día. La idea de que Jesús fue al infierno tras su muerte puede generar muchas preguntas dentro del contexto de la espiritualidad. Comprender este concepto requiere explorar su significado desde una perspectiva simbólica y teológica. Algunos creen que este acto refleja la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, representando su capacidad para redimir incluso las almas más perdidas. Un paso práctico para entender esta idea es estudiar pasajes bíblicos clave, como 1 Pedro 3, 18, 20, que menciona que Jesús proclamó a los espíritus encarcelados. Reflexiona sobre cómo esta acción demuestra el amor incondicional y el sacrificio por toda la humanidad. Pregúntate, ¿qué significa esta redención en mi vida diaria? Otra estrategia es aplicar esta enseñanza a situaciones personales. Por ejemplo,
si enfrentas momentos de oscuridad o desesperanza, recuerda que este acto simboliza que no hay lugar, por más profundo o doloroso, donde no pueda llegar la luz divina. Practica la meditación o la oración, visualizando cómo la presencia de Jesús puede transformar tus desafíos en oportunidades de crecimiento espiritual. Finalmente, busca guiarte por el ejemplo de Jesús. Su descenso al infierno puede inspirarte a extender compasión y ayuda a quienes atraviesan sus propias oscuridades. Esto puede incluir apoyar emocionalmente a un amigo en crisis o participar en actividades de servicio comunitario. En el ámbito de la espiritualidad, surge una pregunta profundamente inquietante. ¿Por qué Jesús descendió al infierno tras su muerte? Este acto, aparentemente contradictorio para una figura divina, plantea un desafío crucial para quienes buscan comprender el propósito de su sacrificio y la profundidad de su misión. Este momento es un llamado urgente a reflexionar sobre el significado de la redención y el alcance del amor divino, especialmente en un mundo donde el sufrimiento y la desesperanza parecen prevalecer. Un conflicto clave radica en la desconexión espiritual que experimentan muchas personas en la actualidad. Enfrentarse al concepto de que Jesús, símbolo de pureza y salvación, eligió descender al lugar más oscuro, puede ser desconcertante. Sin embargo, este acto no fue casual. Fue un mensaje poderoso de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina, incluso en los momentos más sombríos de la existencia humana. Ignorar esta enseñanza podría llevar a una comprensión superficial de la fe y sus implicaciones. Imagina a alguien atrapado en la desesperación, sintiendo que no hay salida. La idea de que Jesús experimentó el infierno no solo como un lugar, sino como un estado de separación absoluta, ofrece una esperanza transformadora. Es un recordatorio de que la redención está disponible incluso en los momentos más oscuros, pero requiere atención y reflexión inmediata para comprender su relevancia en nuestras vidas. En el contexto de la espiritualidad cristiana, un tema que genera preguntas profundas es el propósito de Jesús al descender al infierno tras su muerte. Para comprender esto, es fundamental explorar conceptos clave como la redención, el pecado y la victoria espiritual. Primero, la redención se refiere al acto de liberar a la humanidad del pecado mediante el sacrificio de Jesús. Según las Escrituras, el pecado separa al ser humano de Dios. Romanos 6:23. Jesús, al morir en la cruz, asumió el peso del pecado universal, abriendo un camino hacia la reconciliación divina. Segundo, el descenso al infierno, mencionado en credos históricos como el Credo de los Apóstoles, no debe interpretarse como un castigo para Jesús. En lugar de eso, simboliza su victoria sobre la muerte y el pecado. Pedro 3:18-20 explica que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, interpretado por algunos como un acto de proclamación de su triunfo. Tercero, este evento también refleja la profundidad del amor divino. Al descender a los lugares más oscuros, Jesús demuestra que no hay rincón del universo donde la gracia de Dios no pueda alcanzar. Finalmente, este acto resalta la esperanza de la resurrección. Al vencer la muerte, Jesús garantiza que quienes creen en Él también tendrán vida eterna. Juan 11:25. Este mensaje central inspira a millones a buscar una conexión más profunda con lo divino. Comprender por qué Jesús descendió al infierno tras su muerte puede ser un tema profundo dentro de la espiritualidad, pero también tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Este acto simboliza la victoria sobre las fuerzas del mal y el rescate de las almas atrapadas en la oscuridad, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentar nuestras propias oscuridades internas. En la práctica, esto nos enseña a confrontar nuestras heridas emocionales, miedos o culpas. Por ejemplo, si alguien lucha con sentimientos de fracaso,
puede ver este descenso como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay un propósito y una posibilidad de redención. Identificar y aceptar estas áreas de nuestra vida es el primer paso hacia la sanación. Un desafío común es la resistencia al cambio o el miedo a enfrentarse a uno mismo. Para superar esto, se pueden emplear estrategias como la meditación guiada o la oración introspectiva, pidiendo claridad y fortaleza para afrontar estas sombras. También es útil buscar el apoyo de una comunidad espiritual que fomente el crecimiento personal. Otro ejemplo práctico es aplicar este entendimiento al perdón. Si Jesús descendió para liberar a otros, nosotros también podemos aprender a soltar resentimientos, entendiendo que liberar a otros también nos libera a nosotros mismos. Este proceso no es fácil, pero trae paz y renovación espiritual. Finalmente, recordar que este acto de Jesús no fue un final, sino un paso hacia la resurrección, nos motiva a ver nuestras dificultades como oportunidades para renacer más fuertes y con mayor propósito. Según diversas interpretaciones teológicas y espirituales, el descenso de Jesús al infierno representa un acto de redención y victoria espiritual. Este evento, conocido como la Descensus ad Inferos, no solo simboliza la liberación de almas cautivas, sino también la ruptura de las cadenas del pecado y la muerte. En este contexto, se puede analizar desde una perspectiva más profunda cómo este acto trasciende lo literal y se convierte en un mensaje universal de esperanza y transformación. Algunos expertos en espiritualidad señalan que este descenso no debe ser visto como un castigo, sino como una misión divina. Jesús, al entrar en las profundidades del sufrimiento humano, mostró que no hay lugar tan oscuro donde la luz divina no pueda llegar. Esto resuena con enseñanzas que invitan a enfrentar nuestras propias sombras internas, reconociendo que incluso en nuestros momentos más oscuros hay una posibilidad de redención. Un ejemplo de este principio se encuentra en relatos de personas que, tras experiencias cercanas a la muerte, afirman haber sentido una presencia divina que las rescató de estados de desesperación. Estas vivencias refuerzan la idea de que el amor divino es incondicional y omnipresente. Finalmente, este acto de Jesús también puede interpretarse como un llamado a la humanidad para asumir la responsabilidad de liberar a otros de sus propios infiernos. Esto implica practicar la compasión, el perdón y la empatía, herramientas esenciales para trascender el sufrimiento y alcanzar una conexión espiritual más elevada. La idea de que Jesús descendió al infierno después de su muerte ha sido objeto de reflexión teológica durante siglos. Según el credo de los apóstoles, una declaración de fe cristiana temprana, se menciona que Jesús descendió a los infiernos. Esta afirmación ha sido interpretada como un acto de redención y victoria sobre el pecado y la muerte, un tema central en la espiritualidad cristiana. Investigaciones teológicas como las de Hans Urs von Balthasar, un influyente teólogo suizo, sugieren que este descenso simboliza la solidaridad de Jesús con la humanidad en su sufrimiento más profundo. Al entrar en el infierno, Jesús no solo enfrentó la separación de Dios, sino que también abrió un camino de esperanza para los que estaban espiritualmente perdidos. Esto resalta la importancia del sacrificio como un puente hacia la reconciliación divina. En términos prácticos, esta enseñanza tiene implicaciones significativas para la espiritualidad personal. Por ejemplo, brinda consuelo a quienes enfrentan momentos de desesperación, al recordarles que no están solos en su lucha. Además, fomenta una comprensión más profunda de la compasión, al mostrar que incluso en los momentos más oscuros hay un propósito y una posibilidad de redención. Un caso emblemático es el de personas que han superado adicciones o traumas severos.
Muchos encuentran en esta narrativa un paralelismo con su propio descenso y posterior resurrección personal, lo que refuerza la relevancia de esta enseñanza en la vida cotidiana. ¿Por qué Jesús fue al infierno tras morir? Esta pregunta ha intrigado a creyentes y estudiosos por siglos, y su respuesta tiene raíces profundas en la espiritualidad cristiana. Según 1 Pedro 3, 19, 20, Jesús descendió a los infiernos para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. Este acto no fue de castigo, sino de redención y restauración. Es un recordatorio poderoso de que su sacrificio no tuvo límites, alcanzando incluso a las almas en el lugar más oscuro. En términos teológicos, el infierno mencionado no se refiere al lugar de condenación eterna, sino al Hades o Sheol, un estado intermedio donde las almas esperaban. Expertos como Agustín de Hipona explican que este descenso fue un acto de justicia divina, ofreciendo salvación a quienes vivieron antes de su sacrificio en la cruz. Un dato interesante es que esta creencia está incluida en el Credo de los Apóstoles, recitado por millones de cristianos. Descendió a los infiernos. Esto subraya su relevancia histórica y espiritual. Además, nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios, quien no dejó a nadie fuera de su plan de salvación. Si aún tienes dudas, recuerda que este evento simboliza esperanza. Jesús no solo venció la muerte, sino que abrió un camino para todos, sin importar cuán lejos parezca estar alguien de la luz divina. La reflexión sobre por qué Jesús descendió al infierno tras su muerte nos invita a profundizar en conceptos clave de la espiritualidad cristiana, como la redención, la victoria sobre el pecado y la restauración de la conexión divina. Este acto simboliza la derrota de la oscuridad y la liberación de las almas, reafirmando el poder transformador del amor y el sacrificio. Comprender este evento nos permite valorar el propósito de la vida espiritual y el compromiso con la fe. Al aplicar este entendimiento, se fortalece la confianza en la promesa de salvación y se fomenta una relación más cercana con lo divino. Este conocimiento inspira a enfrentar los desafíos con esperanza, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros hay un plan superior guiado por la luz y la verdad. Como próximo paso, dedica tiempo a la meditación y oración para reflexionar sobre el significado de la redención en tu vida personal. Busca textos sagrados o conversaciones con líderes espirituales para profundizar en este tema y aclarar dudas. Además, comparte estas ideas con tu comunidad, promoviendo un diálogo enriquecedor que fortalezca la fe colectiva. No dejes pasar la oportunidad de integrar estas enseñanzas en tu día a día. Vive con propósito, amor y gratitud, recordando que cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene un significado dentro del plan divino. Actúa hoy para crecer espiritualmente. La reflexión sobre por qué Jesús descendió al infierno tras su muerte nos invita a profundizar en el misterio de la redención y el amor divino. Este acto no fue un signo de derrota, sino una manifestación del poder transformador de Dios, quien, incluso en los lugares más oscuros, lleva luz, esperanza y salvación. Su descenso simboliza que no hay rincón del universo ni estado del alma que esté fuera del alcance de su gracia. En el contexto de la espiritualidad, esto nos recuerda que, así como Jesús enfrentó las profundidades para liberar a los cautivos, nosotros también somos llamados a confrontar nuestras propias sombras y limitaciones. Es en esos momentos de introspección y vulnerabilidad donde podemos experimentar la verdadera transformación espiritual. Además, este evento nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en el propósito divino, incluso cuando no comprendemos completamente los caminos de Dios.
En medio de las pruebas, podemos recordar que no estamos solos y que incluso en el aparente silencio, Dios está obrando. Que esta enseñanza inspire a cada uno a buscar una conexión más profunda con lo divino, abrazando tanto la luz como las sombras en el camino espiritual. Al final, la verdadera victoria radica en permitir que el amor de Dios transforme cada rincón de nuestro ser.